Gloria al Señor. Un solo versículo vamos a estar leyendo en este día. Y sabemos que el Señor siempre nos habla de una manera, de otra, de distintas formas. Lo importante es estar atento a lo que el Señor nos quiere hablar. Estar atento y también obedecerle a lo que Dios nos quiere hablar a nuestras vidas. ¿Lo encontró Proverbios? Amén. Amén. Gloria. Proverbios capítulo 1, versículo 33. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Amén. Vamos a volver a leer. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Amén. Gloria al Señor. Y dice la palabra, mas el que me oyere, y qué importante es oír lo que el Señor nos habla, lo que el Señor nos dice, porque trae bendición. Hay una consecuencia en el oír al Señor, en el escuchar al Señor. Acá dice, mas el que me oyere, y después viene la bendición, habitará confiadamente. O sea, no dice que todos los que ahí van a oír, van a escuchar, pero el Señor dice que aquellos que escuchan y hacen. Porque muchas veces escuchamos y no hacemos. Y el Señor dice, aquel que me oyere, dice que va a habitar confiadamente. Va a tener esa confianza plena en el Señor. Dice que va a habitar, va a vivir confiadamente. Y dice, y sigue diciendo, vivirá tranquilo. Vivirá tranquilo. Y es la pregunta ahora que nos tenemos que hacer. ¿Vivo tranquilo? ¿Vivo tranquilo? Estoy viviendo tranquilo, como dice acá la palabra. Dice, vivirá tranquilo y sin temor al mal. Y sin temor al mal. Dice, vivirá tranquilo. Y ahora cada uno está analizándose, ¿vivo tranquilo? ¿Estoy viviendo tranquilo? ¿Hago realmente, puedo sentir que el Señor está, que le estoy obedeciendo, que le estoy haciendo caso? ¿O no le hago caso? Por eso no vivo tranquilo, por eso tengo temor a todo lo que me pasa, a lo que pueda venir. El Señor repetidas veces en la palabra nos dice que no tengamos temor a lo que va a venir. Repetidas veces el Señor nos habla, no temáis a lo que ha de venir, a lo que ha de pasar. Pero ¿por qué? ¿A quién le está hablando? Está hablando a su pueblo, le habla a todos, pero muchos no escuchan, muchos no obedecen, muchos no hacen caso al Señor. Dice, mas el que me oyere vivirá, ahí habitará confiadamente. Amén. Y qué hermoso. Muchas veces quizás le encontramos ahí, nos preguntamos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Y nos llenamos del por qué, como los chicos, ¿vieron la edad del por qué? Y parece que muchos siguen en la edad del por qué, porque seguimos preguntando. Y el Señor nos habla, dice, el que me oyere habitará confiadamente. El que oye lo que el Señor habla, oye lo que el Señor dice, lo que dice la palabra de Dios. Amén. Muchos por ahí escuchan a todos, pero tenemos que escuchar la palabra que viene de parte del Señor. Porque hablar podemos hablar todos, pero lo importante es que sea palabra que viene de parte de Dios para nuestras vidas. Amén. Dice, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Amén. La palabra de Dios es la que ahí nos va a guiar, la que nos va a hacer vivir confiadamente, la que vamos a estar sin temor
al mal, sin temor a lo que ha de venir. Viviré, dice, tranquilo. ¿Por qué? Porque el Señor te da esa tranquilidad. No nervioso. Todo el día nervioso. Se cruza el perro, ¡pum!, una patada. La llevó el perro. Y así pasa. Yo siempre me acuerdo que mi mamá, antes de conocer al Señor, lavaba los platos y ¡pum!, los revolviaba. ¿Sí? Ella no estaba bien, porque no conocía al Señor. Cuando conoció al Señor, los lavaba con una paciencia. Es la diferencia que hace el Señor. Pero cuando no conocía al Señor, ella, de la bronca, de los nervios, de no vivir tranquilamente, lavaba los platos, ¡pum!, revolviaba los platos. Dice, vivirá tranquilamente. Y no quiere decir que a usted no le importe nada, porque muchas veces cuando hablamos así, pero no te tiene que importar nada. No se trata de eso, sino de tener esa plena confianza que el Señor va a obrar, que el Señor va a cumplir su palabra, que el Señor ahí lo que habla lo va a cumplir en tu vida. Porque el Señor, cuando nos habla algo, palabra de Dios, el Señor lo cumple en nuestra vida. Amén. Quizás muchos pueden venir a hablar de mucho, pero hay que ver si es palabra de Dios. En estos tiempos nosotros podemos escuchar muchísimas palabras. Escuchamos a este, escuchamos al otro, el tal, el reverendo, que el apóstol, todos tienen. Está bien, Dios levanta apóstoles, Dios levanta maestros, pero no todos vienen con palabra de Dios. No todos vienen con palabra de Dios. Dice, el que me oyere, habitará confiadamente. Siempre va a estar la confianza en Dios. Aunque las cosas parezcan que no fueran realmente como Dios quisiera, o como nos parece a nosotros muchas veces, pero siempre va a estar confiando en Dios. Siempre va a tener la confianza puesta en el Señor. Amén. Va a estar ahí con esa confianza plena que el Señor va a obrar, que el Señor va a hacer. Porque yo le estoy obedeciendo, porque yo le estoy escuchando, y no solo escuchando, sino haciéndole caso. Por eso, qué importante es estar atento a lo que Dios nos habla en su palabra y leer la palabra de Dios cada día. No rezongar, no dejarlo de lado, no deje de lado leer la palabra. No deje de lado, no diga. Muchas veces yo escucho muchos que dicen, no tengo tiempo. Si queremos, no hacemos las tiempo. 24 horas tras el día, tenemos tantas horas para dormir, tantas horas para trabajar, tantas cosas para hacer en la casa. Tenemos un tiempo. Seguramente va a haber un tiempo para leer la Biblia. ¿Amén? ¿Está de acuerdo? Gloria a Dios, seguro. Saqué mal la cuenta. Gloria al Señor. Y cuando nosotros leemos la palabra, cuando nosotros ahí estamos atentos a lo que Dios nos habla, ahí el Señor nos va hablando cada día de las cosas que van a pasar, de las cosas que van a venir, de las cosas que estamos atravesando. Porque el diálogo que el Señor tiene es siempre para prevenir, para avisarnos, para infundirnos aliento, para infundir esa confianza que tengamos en Él. No es que nos van a tratar de loco por el Señor, loco por creer en Él. Pero cuando nosotros ahí le escuchamos al Señor, cuando nosotros estamos atentos a lo que Dios nos habla, podemos vivir confiadamente. El Señor siempre nos va a avisar de cosas que van a venir, de cosas que van a pasar. Si realmente nosotros estamos ahí confiando en el Señor. Amén. Job dice, de oídas te había oído,
Había escuchado Job, había escuchado al Señor, había ahí estado atento a la voz, pero dice, ahora mis ojos te ven, dice. Y él podía experimentar que era un Dios real, que no solo eran palabras, que no solo que Dios habla y sí, Dios me habla, no, es un Dios real, que obra en tu vida, en tu casa, en tu hogar, en tu familia, en tu cuerpo, en tu ser. Ese es el Dios real que nos habla. Ese es el Dios que nos habla para nuestro bien, no para tu mal. No para que las cosas te vayan mal. Dios te habla para que las cosas te vayan bien. ¿Usted lo cree? Dígale a su hermano, Dios te habla para que las cosas te vayan bien. Para que las cosas te vayan bien. Ese es el Dios que nos habla siempre para bien de nuestras vidas. Aunque muchas veces nos duela, porque la palabra de Dios dice que penetra hasta lo más profundo de nuestras vidas y por ahí nos duele. Nos duele porque hay cosas que no queremos dejar, no queremos desprendernos, las agarramos, el Señor las quiere sacar y nosotros ahí queremos que sigan instaladas en nosotros. Pero cuando nosotros escuchamos al Señor y le hacemos caso al Señor y el Señor obra, las cosas cambian, son distintas en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro propio cuerpo. El Señor también ahí va transformando cosas en nuestra vida. Amén, hermano. La palabra que hoy podríamos resumir es que escuches al Señor, lo que el Señor te quiere hablar en estos tiempos. Que si tiene que dejar de ver una novela, deje de ver esa novela. Si tiene que dejar de ver un partido de fútbol, deje de ver ese partido de fútbol. Si tiene que estar con el celu ahí enterándose de una cosa o de otra, deje eso. El Señor te quiere hablar. El Señor te quiere hablar. Y el Señor ahí te va a guiar para tu vida. Usted que es joven, hay un proyecto de Dios para tu vida. Hay algo que Dios quiere hacer en tu vida. Esté atento a lo que Dios quiere hablarle, hermano. Esté atento a lo que Dios quiere decirte. A cada uno de los que estamos aquí. Porque todos son importantes para el Señor. Del más pequeñito hasta el más anciano. Son importantes para el Señor. Y el Señor quiere hablarle a cada uno. Porque algo quiere hacer el Señor en cada uno de los que estamos aquí presentes. ¿Usted lo cree? Amén. ¿Usted lo cree? Amén. Dígale a su hermano, estate atento, el Señor te va a hablar. Amén. Estate atento, el Señor te va a hablar. Amén. Gloria a Dios. Póngase de pie, vamos a estar orando por esta palabra. Gloria al Señor.